El secreto del cambio consiste en enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Muy buenas noches. Sócrates sentenciaba así: la única forma de dejar atrás todo aquello que nos limita, nos ata y, por extensión, nos acaba consumiendo. El filósofo griego veía la necesidad de crear hábitos, pensamientos y patrones diferentes, nuevos, que logren apartarnos de todo aquello que nos destruye. De poco o nada sirve enfocarse en el problema u obstinarse con una solución, pero ¿qué ocurre cuando es el propio cuerpo el que grita? El dolor. ¿Lo silenciamos con fármacos? El alivio será instantáneo, no cabe duda, pero ¿soluciona eso el problema? Todos sabemos que no. Porque tan importante es nuestra salud mental y emocional como lo es la física. Esta noche en Todo es Posible, si lo crees, les proponemos hacer las paces con su cuerpo. Honrar su forma de decirnos: ¡hey, háztelo mirar! Y para ayudarnos en esa relación, a entendernos y sobre todo a avanzar, hoy contamos con la especialista en readaptación neuromuscular, Núria Miralles. Núria, buenas noches, gracias por venir. Núria, brevemente así para empezar, ¿de verdad tan importante es la conexión cuerpo, mente y espíritu? ¿Cuánto es importante? Es todo unido, somos todo unido, pensamiento, emoción y físico. Y lo que no está en sincronía, salta. Pues vamos a ver para que no salte. Si eres tan amable, por favor, siéntate. Bueno, estamos hablando, señores, con Núria Miralles, que acaba de venir desde Castellón, desde Vinaroz. O sea, el viajecito ha sido, digamos que no ha sido muy largo, pero tampoco es aquí al lado, ¿verdad, Núria? Bueno, estamos hablando de una muchacha que es especialista en readaptación neuromuscular en el centro con su mismo nombre, Núria Miralles Sport Clinic en Vinaroz, como ya decíamos, en Castellón. Enseguida veremos qué significa esto de readaptación neuromuscular, porque les aseguro que va más allá de una lesión deportiva o un dolor recurrente. Pero antes, contarle que ella es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, una formación a la que añade titulaciones como entrenadora de hockey, pilates, técnico en yoga, hockey patines, técnico en yoga, pilates. Además, ha sido directora técnica y entrenadora de patinaje y posee, entre otros, formación en psicología infantil y juvenil. Algo que sin duda pudo poner a prueba en sus más de 10 años como profesora en un instituto de secundaria en Peñíscola. Como decimos, lo primero más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida a esta casa, esta ya tu casa, y gracias por formar parte de este Todo es Posible. Gracias, Inma, es un placer y un privilegio que me hayáis invitado y estoy muy contenta de estar aquí en este momento. Bueno, ¿a qué dirías? Hemos leído, por ejemplo, un resumen, ¿no?, de todo lo que es tu formación, de todos los títulos que has ido haciendo. Cuéntanos esa inquietud, ¿a qué crees que se debe? Esa inquietud que te ha acompañado prácticamente desde que empiezas a estudiar. Pues yo fui una niña que con 14 años ya sabía que me iba a dedicar al deporte. Mi papá fue maestro y yo vi que a mí me gustaba enseñar. Con tanto y con eso me puse a estudiar pues, todo lo que tuve a mi mano. Primero estudié magisterio de primaria y luego estudié la licenciatura en actividad física y deporte. Y luego estuve en un colegio durante 12 años, como tú bien dices, y a pie de pista me preguntaba muchas cosas, ¿no? Si era esto, con todo lo que había estudiado, era esto lo que quería y si estaba completa mi vocación. Y todavía tú sentías como que tenías que saber más, que formarte más, que aprender más, ¿verdad? Sí, porque tengo 42 años y la licenciatura queda muy lejos y no he parado de estudiar y la sensación era siempre tengo que saber más, hasta aquí no, tengo que ayudar más. Hay más. Tiene que haber más. Esta era mi sensación en el patio. Bueno, la inquietud que te lleva, como hemos visto en esta breve presentación, a entrar a esa clínica, a poner en marcha esa clínica. Pero antes de entrar de lleno en esto, me gustaría que nos contaras cómo llegas ahí. Háblanos de esos últimos años en el instituto, un puesto fijo, un trabajo estable, un sueldo. ¿Cómo llega ese momento en el que dices, necesito cambiar? Yo creo que llega de forma progresiva
y no me considero una persona valiente porque tengo personas que me empujan detrás y sobre todo mi marido, que siempre cree en mí y siempre hemos formado un equipo. No fue una decisión de hoy para mañana, sino que siempre me he dedicado a dar clases de forma personal y adultos, y entonces era como salía del colegio y la gente me buscaba, Nuria, enséñame esto, Nuria, ayúdame a comer bien, esto no me funciona, ayúdame, me he torcido el tobillo pero vuelvo, no sé qué, en diferentes aspectos. Entonces es como algo muy progresivo, que hizo falta una pandemia para darme cuenta yo, porque a lo mejor mi marido ya lo veía venir, pero hizo falta una pandemia y un stop, un break para decir, hey, no quiero esto solo. ¿En qué consistía tu función, tu labor en el instituto? Un puesto en el que estuviste más de 10 años, 11, si no me equivoco. 12 años estuve de maestra de educación física, de infantil y de primaria, y en los últimos años estuve dando clases hasta bachillerato. Y me considero una maestra vocacional, porque con mis alumnos, si alguien de ellos me está viendo, saben que yo era la primera en ponerme a correr con ellos y soy vocacional. Pero siempre había ese puntito que yo te comentaba, que hasta aquí esto es, puedo estar haciendo algo más. Era algo como, puedo estar haciendo algo más, puedo ayudar más. Lo tenías todo profesionalmente hablando, Sí. estabas trabajando para aquello para lo que te habías, en aquello para lo que te habías formado, gozabas de la admiración, del respeto de tus alumnos, pero ¿cómo te sentías tú en esos instantes, mientras estabas a lo mejor pues, en el patio del instituto o con más quietud, fuera a lo mejor de lo que es dar clase, en esos momentos de quietud, de soledad, que creo que es cuando como que se nos remueve un poco, ¿no? ¿Ahora qué? En esos patios yo daba muchas horas clases, pero también estaba cuidando a niños y sin embargo no estaba dando clase. Pues muchos ratos de quietud, rodeada de muchos niños, pero haciendo oraciones mentales como diciendo, hasta aquí, esto es lo que va a haber, yo no sé si me veo con 60 años haciendo esto. Y como tú bien dices, lo tenía todo, tenía un trabajo que cuando lo dejé nadie lo entendía o se pegaron un susto más que yo misma, de decir, ostras, en mitad de una pandemia te vas a dejar algo que mucha gente lucha por eso. ¿Cómo fue ese clic? ¿Cómo fue el momento en el que, vale, voy a hacer esto? Pues nos cerraron a todos, si bien os acordáis, nos cerraron a todos, se quedaron... Hablando 2020, plena pandemia. Estallido de pandemia. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo de una oración que hice así en el patio, que dije, ¿qué tiene que pasar para que yo me envalentone? Y pues toma, pasó una pandemia mundial. Wow. Claro, es que fue muy fuerte porque de esa frase me acuerdo y dije, ¿qué tiene que pasar para que yo me arme de valor y pegue un giro a mi vida? Y me acuerdo que, claro, visto atrás, me da un poco la risa porque me puse a estudiar el máster de coach emocional y de dietética y dije, uy, fantástico, voy a tener mucho tiempo para estudiar en casa. Y mi marido se plantó, me acuerdo del día, porque se plantó allí y me dijo, ¿para qué estudias más? Y yo le contesté, para saber más, para saber más, para ser mejor, para no saber menos. ¿Sabes? Le dije. Para seguir sumando. Y me dijo, ¿y tú sabes que todo esto a lo mejor sería el momento de ponerlo en marcha? Tantos años, porque era un proyecto como a largo plazo. Y justo en la pandemia yo cumplí 40 años, fue como un punto de inflexión. Yo siempre digo que las mujeres con 40 años nos empoderamos, ¿no? Es decir, hay un punto de inflexión en una mujer cuando se siente bien o tiene todo conectado, como hablábamos al principio, que está todo en paz y todo rueda, es como tiene que haber un punto de inflexión y lo que haces te tiene que servir, que llenar, que satisfacer, ¿no? Y en este punto me encontraba yo laboralmente que faltaba algo. Había algo. Entonces fue ese momento, llega la pandemia y dices, bueno, ahora estoy aunando conocimientos, estoy sumando conocimientos y tomas la decisión de poner en marcha tu propia clínica, que además con tu propio nombre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el momento en el que le trasladas esto a familiares? Entiendo que tu marido sería el primero en apoyarte, porque además te lo estaba diciendo ya, bueno, sí, tienes que hacer algo con todo esto. Vamos, me dijo, vamos, te acompaño. Y así.
Y hablando de tu marido, en esa época, si mal no recuerdo, me has contado alguna vez que estaba en ese momento desempleado. Sí. Y tú tenías un puesto. Y dices, pues lo dejamos también mi puesto. Bueno, cuéntanos, ¿qué te dijeron compañeros, familiares? ¿Cómo fue? ¿Cómo cae esa bomba? Yo soy muy gráfica y siempre me acordaré de decir, es como si me estoy tirando a un trampolín, a una piscina sin agua. Era esa sensación. O que empieza una montaña rusa. Esa era la sensación que yo recuerdo. Él estaba muy tranquilo, se ve que él lo tenía muy claro, él siempre me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad y yo siempre no he sido valiente para eso. Qué importante es eso, el equilibrio. Mucho, en un matrimonio mucho. Así que cuando lo soltamos en casa, bueno, no daban crédito porque estaba pasando algo que nadie tenía controlado, entre comillas, ¿no? Sabíamos cuándo iba a durar esto, cómo iban a ser las consecuencias en el ámbito de la salud y el deporte. Nos tenían muy vetados en cuestiones de dar clase y así que realmente abríamos algo que no sabíamos si nos iban a permitir empezar y de hecho luego nos cortaron 2 meses. ¿Y en tu puesto de trabajo cómo te miraron? Como si fuera una loca. Sí, porque claro, no entendían la edad de cortar con una cosa, de tener un puesto fijo, de dedicarme a algo no contrario, porque yo siempre entiendo que no difiere de lo que he hecho y ha sido como ganar experiencia en todo y tengo muchos adolescentes, soy Boro, y muchos deportistas de élite que son adolescentes, pero sí que me dejaban puesto fijo, fue algo muy gordo. Bueno, ya nos has avanzado un poco cómo fueron esas primeras andaduras dentro de la clínica, pero incidimos en esto. Estamos hablando del año 2020, plena pandemia, donde a día de hoy, en aquel entonces por supuesto, estamos hablando apenas 2 años, no han cambiado las cosas, pero a día de hoy lo estamos viendo en los medios. La panacea, el éxito es encontrar un puesto fijo y estar allí toda tu vida y ganar dinero, y aunque nunca el dinero no oscile, pero que siempre tengas un sueldo fijo, un puesto fijo. Y tú decís, tanto tú como tu esposo, lanzaros a la aventura de emprender tu propia empresa, tu propia clínica, que si ya es complejo y difícil en cualquier tiempo, encima en 2020, donde no se sabía ni cómo iba a ser esa nueva normalidad, hasta cuánto nos iban a dejar o nos iban a permitir. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Pues yo me acuerdo de la primera semana que abrimos y estábamos sentados planificando. De algo que me acuerdo mucho es de mirar muchos locales y yo lo tenía en la cabeza. La forma de mi clínica es particular. ¿La habías visualizado? ¿Cómo la querías? Sí. ¿Y la encontraste? Y encontré el local y cuando nos plantamos allí fue esto es así y aquí pasará esto habrá esto, esta zona será para esto y fue así. Entonces la gente cuando entra siente esa calidez que yo le di del principio, hasta de la elección del local. Me acuerdo de eso. Y la primera semana, por supuesto, planificamos todo, porque mi trabajo es a modo personal, pero luego tengo que derivar a la gente. No las puedo soltar y ya está. Así que entre él y yo planificamos los grupos, cómo iba a ser, cómo se iba a dar todo. Y en poquito se llenó de gente. Y el perfil es muy variado, pero son gente mayor, casi todos son gente mayor. ¿Cuándo empiezas, en algún momento, empiezas a ver movimiento, empiezas a ver tu negocio funcionar, tu negocio crecer? ¿Hubo algún momento en esas primeras semanas en las que tú misma dijiste, quizá me equivoqué? ¿Dudaste alguna vez, Nuria? Por supuesto, claro. No se ve, ahora a veces cuando estoy sentada en el ordenador y miro así, o hago un reel así de la clínica funcionando, pienso, wow, qué fantástico, ¿no? Porque me acuerdo de esa primera semana que estábamos él y yo ponía alfombras, ponía una planta, planificaba en el ordenador, en el Excel, y lo veía todo vacío. Y en ese momento es cuando estás en el aire del trampolín, de decir, me estoy equivocando, ¿qué pasará al caer? Tan segura que estaba. Sí. Pende de mí una familia o pende de nosotros una familia, porque fue muy arriesgado lo que hicimos. Pero recordemos que tienes dos niños pequeños, ¿verdad? Sí.
Bueno, ya está funcionando, es una manera, ya podemos, les hemos mostrado a todos los que nos están viendo todas las trabas que tuviste, todo lo que te costó, pero lo pusiste en marcha. Ahora sí, especialista en readaptación neuromuscular. Suena muy potente. ¿Qué es? Bueno, lo primero que tengo que decir es que detrás de mí, somos asociadas, hay una fisio muy buena que se llama Virginia Orch, en la que me acompaña, porque mi trabajo es posterior siempre a un diagnóstico médico y a un trabajo de un fisio o un osteópata. En este caso ella es las dos cosas. Y mi trabajo es posterior a una lesión donde el fisio ya la ha tratado y el fisio me la manda a mí para que trabajemos un trabajo específico de flexibilidad o de movilidad de una parte del cuerpo o de fuerza para equilibrar no solamente esa lesión, sino en global que ese cuerpo funcione biomecánicamente correcto, porque nunca es una parte, sino que siempre es un todo lo que funciona o lo que deja de funcionar. Hablaremos ahora también de las diferentes áreas, pero me interesa, como te decíamos, como hablamos al origen, ¿qué significa tu labor? ¿Cuál es tu papel? Especialista en readaptación neuromuscular. A ver cómo lo explico esto. Como bien dice la palabra, voy a empezar por el concepto de neuromuscular. Sí, neuromuscular significa que un músculo funciona porque la mente está mandando una orden. Entonces, un cuerpo sano significa que está armado de forma que todo funciona, no hay un desequilibrio. Y el desequilibrio puede ser o congénito o por un mal uso de una articulación. Imagínate una cocinera que está todo el tiempo haciendo así, o un desuso y un músculo no funciona y se vuelve a funcionar, no va. Entonces, si no se atrofia. Claro, mi trabajo está en volver a la sincronía. ¿Y cómo se hace eso? Pues es que la readaptación significa que de a poquito voy buscando nuevos patrones motores que la persona no sabe. Es decir, él tiene un vicio articular o un vicio de movilidad y yo busco trabajar otro patrón para que esa articulación no sufra. Y me da igual que sería una hernia o un tobillo o una cadera, y esa persona puede estar operada o puede haberle dicho el mismo médico que no sabe cómo quedará si se opera. ¿Puede tener relación, como por ejemplo, cuando vemos una persona que tiene un dolor o una herida o un malestar en una pierna y al final acaba desgastando la pierna sana de alguna forma precisamente porque la apoya para evitar el dolor en la otra? ¿Puede estar relacionada? Señor. Esta semana tuve a un señor que tenía desgaste en la rodilla y lo primero que yo hice es decirle que fuera a equilibrarse con una plantilla y todo y luego que volviera para yo poder trabajar con él en sincronía. Pero me refiero, se trata de eso, ¿no? De establecer patrones motrices que la propia persona está viciada porque un adolescente está creciendo mal y está con una escoliosis en la espalda y él está apoyando más en una pierna que la otra. Entonces mi trabajo ahí está en reequilibrar y buscar fuerza y equilibrio para que esa persona no esté pisando o apoyando mal. Me da igual en pie o en una espalda. ¿Qué podemos encontrar en Nuria Sport Clinic, en Nuria Miralles Sport Clinic? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué os hace diferentes? Yo imagino que el trato con la persona, que abordo a la persona de forma integral, ¿no? Yo tiro o hago un test de movilidad en la primera consulta y empiezo a tirar de la lengua, porque normalmente no es algo móvil solamente lo que falla, sino que si empiezo a tirar de la lengua o a buscar o a indagar, aquella persona me está explicando que algo no funciona detrás de, y a veces emocionalmente están muy atados al dolor, y es algo comprensible porque una persona que sufre mucho de un dolor crónico, para ellos es muy difícil explicarles que no van a sentir dolor si no se toman una pastilla. Puedo resultar no creíble hasta que pasan 4 o 5 sesiones y ellos mismos se empiezan a encontrar bien. No es creíble lo que planteo de una primera instancia, porque yo abordo a una persona de forma integral para hacerle entender que lo que está haciendo no sirve o lo que está tomando de momento no sirve. Tenemos que abordar muchos planos.
ahí lo que dices, Nuria, me llama la atención porque es cierto, los tiempos que estamos viviendo hay como una tendencia, sobre todo en la medicina, vamos a decirle convencional, porque tradicional no es. Si te duele algo, te doy una pastilla, te mitigo el olor, lo decíamos en la introducción, te cauterizo la herida, pero no te quito el problema, no lo soluciono. ¿Tú dirías en tu experiencia que entre comillas, somos adictos a calmar el dolor más que a ver cuál es el problema? Jolín, buena pregunta esa. Yo trato el dolor todos los días con mis pacientes. Somos adictos a mitigar el dolor, claro, a nadie le gusta sentir el dolor. El problema es que hay un miedo al dolor que nos bloquea, entonces de ahí no sabemos salir. Y a no ser que alguien te estire o te diga, yo no digo nunca que se dejen las pastillas, es curioso porque cuando hay una inflamación o hay una prescripción médica, nosotros la respetamos, por supuesto. La primera palabra y el diagnóstico es la del médico, pero me hace gracia porque la gente a medida que se va sintiendo bien se va dejando solitos las pastillas. ¿Somos adictos a las pastillas para quitar el dolor? Sí. Si no te han enseñado otra cosa, sí. Entonces, tengo una hernia, me duele, me tomo una pastilla, adormece el nervio, no me duele. Pero tú sabes de verdad que si no te tomas esa pastilla te vas a levantar por la mañana y te va a doler. Entonces, el pasar de la zona de confort y que alguien te diga, ¿tú sabes que puedes estar sin dolor sin tomarte la pastilla? Es romper una cadena literal. Además, tengo entendido que cuando de alguna forma te vuelves adicto a esa pastilla para mitigar el dolor, al final tu cuerpo va necesitando aumentar la dosis, ¿verdad? Y cuando antes te tomabas una y parece que te relajaba, ahora ya es que no se va, me tomo más, al final necesitas seguir aumentando, con lo cual la adicción y la cadena todavía es más fuerte, ¿cierto? Más fuerte, y ves personas apagadas, porque van forradas de medicamento y las ves que ya es como que pierden el norte, y no es culpa de ellas. Comprendo que ellas van a buscar solucionar el que no me duela. Entonces, te decía que no pierdo el papel de educadora y que mi vocación... Precisamente en esto, ¿no? Es porque les enseño el camino o nuevos patrones, y no solamente motrices, para que ellos cojan hábitos que no sean perjudiciales para ellos. Porque el dolor empiezas un círculo, como una órbita, que vas al mismo sitio continuamente. A ti te duele y tú no te vas a mover. Y no te va a importar lo que comes porque a ti te duele y vas a la pastilla. ¿Me explico? Es como Sí, al final el epicentro es este dolor. Claro, y no pueden salir de ahí. Y por tanto, pues toda mi agenda, todo mi ocio, toda mi diversión gira en torno a ese dolor. Impresionante. ¿Cómo os organizáis en la clínica? ¿Cuántos sois en el equipo? Somos mi marido y yo. Además de la fisioesteópata, ¿verdad? Claro. Entonces, yo trato a personas que tienen patologías y en forma de entreno personal o entreno de readaptación y pequeños grupos, y él trata a grupos de funcional, que son grupos grandes, que son personas ya restablecidas, que no tienen ninguna patología, y se ocupa de todo lo demás, de la gestión, de todo. Bueno, entramos enseguida en lo que es un día en tu clínica. ¿Qué nos encontramos cuando vamos a pedirte ayuda? Pero antes vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con Nuria Miralles, porque hoy estamos hablando de tu cuerpo grita lo que tú callas. Volvemos enseguida. Volvemos en 3 minutos. Existen luces que te absorben, te distraen, luces que te ciegan, que te cautivan, te divierten. Luces que te hacen perder el enfoque. Luces que te apartan del camino. Pero existe una, más potente, que devora las tinieblas.
Una luz que disipa las dudas. Consume la confusión. Que ordena y muestra el camino. Que te inunda de paz. Jesús, la luz del mundo. Porque muchos nos tomamos en serio nuestra imagen. Y cuando hay un cambio, mucho más. Vida RTV Plus. Porque el mejor cambio lo das tú. ¿Sabías que somos luz? Luz de aquellas que no se apagan en ningún momento, que alumbran nuestros hogares y también hogares necesitados. Hay personas en el mundo que esperan encontrarse contigo en algún momento del día y ser impactados por el amor de Jesús que hay en ti. Como aquel mesero que se levantó para ir a trabajar, pero antes de salir recibió malas noticias, que iba a perder su casa. Al mismo tiempo le avisaron que era su último día de trabajo y una llamada del hospital le dio malas noticias acerca de la salud de su madre. Aún así, en su día gris fue a trabajar y ahí se encontró contigo. Y por su día oscuro y gris no te atendió bien. Y tú, como no fuiste bien atendido, decidiste pagar mal por mal. No solo no le diste propina, sino que tampoco le hablaste de Jesús. Y sí, formaste otro espacio negro en su día oscuro. Pero ¿qué tal si hubieras dejado a un lado tu orgullo y hubieras decidido ser luz? Él diría algo así: hoy tuve un terrible día. Hubiera sido el peor día de mi vida, pero alguien apareció en mi mal día y trajo un poquito de luz. Nunca sabes qué está pasando en las personas que en ocasiones sin querer te hacen daño. Tú solamente preocúpate por ser luz y harás la diferencia en la vida de aquellos que se crucen en tu camino. Un buen momento para ver Altar 724. Disfruta de tu mejor momento. Seguimos en Todo es Posible, si lo crees, y esta noche nos preguntamos el por qué es tan importante esa conexión cuerpo, mente y espíritu. Y lo hacemos con Nuria Miralles. Ella es especialista en readaptación neuromuscular y nos está hablando de su clínica y sobre todo nos está contando el por qué a veces nuestro cuerpo grita pues todas esas cosas que nos empeñamos nosotros en callar. Nuria, nos hemos quedado justo en el punto en el que entramos a la clínica. ¿Cómo es una sesión? ¿Cómo es una cita contigo en la clínica? Bueno, yo primero los cito antes para poder que me enseñen el historial médico, historial deportivo de lesiones. Yo necesito saber todo lo que ha pasado antes en ese cuerpo, como para yo hacerme una idea de lo que yo voy a ver o lo que se va a presentar cuando lo ponga en movimiento. Entonces la persona me habla y yo voy apuntando cosas, pero sobre todo hago test de movilidad. Los hago andar y los hago andar sin que ellos piensen, así que las órdenes van medio solas y ahí se ven muchas cosas. Es como yo les digo que les leo. Si hay algo que se encoge o algo que no funciona, cuando ellos me están hablando de lo que van a comer, ahí yo estoy viendo algo que salta, como te decía al principio. Ese es el primer día donde hago yo cosas muy básicas, muy suaves, para ver también la intensidad y poder adecuar las cargas de entrenamiento, porque claro, todo el mundo no es igual. Entonces yo ahí tomo notas, tomo apuntes, hablo con ellos. Lo más importante quizás no es el primer día, sino cómo recupera ese cuerpo en las 48 horas. Por eso, antes me preguntabas, ¿qué os hace diferentes? Yo estoy muy pendiente de mis clientes y el feedback de sus sensaciones, de lo que ellos sienten después cuando el cuerpo recupera, después de mis sesiones, es lo que me da a mí información para poder continuar en esas sesiones. ¿Cuál es el perfil de esos pacientes? Porque es...
Claro, viendo todo lo que abarcáis en la clínica, son muchas áreas y todas ellas muy necesarias, y también hay otro hilo conductor, y es que todo está conectado también dentro de todas las áreas que trabajáis en ella. Por eso, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el perfil de persona que dice necesito que Nuria y su equipo me trate? Buah, yo empezaría el perfil de la persona que llega. Me da igual que ahora igual mareo un poco a lo que tú me estás preguntando. No, descuida. Pero igual me llega un deportista de élite con una rodilla reincidente, o me llega la típica cocinera que reincide con una tendinitis, o me llega una mamá con 2 hijos y su suelo pélvico no funciona y ha probado muchas cosas. ¿Cuál es el perfil? El perfil es la persona que se sienta conmigo y me dice: yo tengo claro dónde no quiero volver a estar. Mira si te he nombrado personas. Me parece que es donde ellos llegan, de decir, vengo a ti porque sé que tengo que cambiar cosas y sé que no quiero estar como antes. Y el perfil es una persona que tiene o que convive con el dolor y se piensan que es normal. No puede un señor de 70 años ni una mujer de 40 vivir con un dolor normal y normalizarlo. Eso es un error. Yo les enseño a tratar con el dolor, a no tenerle miedo y a contextualizarlo también. Es decir, uy, me duele porque ha cambiado el tiempo, o me duele porque me faltan entreno de que no he estado esta semana porque está de vacaciones, o me duele porque he cogido 2 kilos de peso, pero no me tengo que asustar ni volver a mi vicio o a mi círculo de lo que me estaba haciendo daño. Entonces ahí quito miedo. Qué interesante ese punto de partida, porque siempre se ha dicho que lo ideal es saber dónde quieres ir, pero bueno, empezar por un dónde no quieres ir también es un comienzo. Pues no sé quién decía, el saber dónde no vas a volver, tienes la mitad del camino hecho. Cierto. Y bueno, eso fue en mi caso personal también. Así bueno, una de las cosas a las que haces mucho hincapié para ti es muy importante, es esa charla, una charla que tiene lugar al principio, pero que no se acaba nunca, es una charla continua con cada uno de los pacientes, no solamente les das ejercicios, vas viendo la evolución, sino esa charla. Y yo te pregunto, ¿por qué, si yo tengo, por ejemplo, un dolor crónico en una pierna, por qué es tan relevante mi situación familiar, personal o cualquier conflicto que tenga en el trabajo? Es relevante porque conmigo yo siempre pido que entrenen 2 veces por semana al principio, ¿no? Y 2 veces por semana yo sé que la carga de entrenamiento será efectiva. Pase lo que pase o estés tú como estés, en tu círculo vicioso del dolor. Pero sí que empiezo, ¿y cómo comes? ¿Y cómo cenas? ¿Y tu familia, quién hace la comida? ¿Y tú cuando estás tú sola, cuál es tu ocio? O porque hay muchos hábitos que son perjudiciales y a lo mejor yo lo estoy dando por supuesto y la persona no lo sabe. Entonces voy tirando de la lengua, voy sacando pequeños cordelitos y de a poquito, porque si lo digo el primer día, no sé si... Se sienten invadidos. Claro, y a lo mejor no están perceptivos. La persona está perceptiva cuando ve una pequeña luz que dicen, ostras, hoy me levanto y no me duele tanto. Quizá esta chica tiene razón. Ahí tengo que tirar yo un poquito más. Entonces empiezo a cavar un poquito. Y sí es relevante que por ejemplo, la persona que tienes en casa, que sea tu compañera, vea que lo que te está pasando es importante, porque si yo te digo, tú tienes que hacer estos ejercicios en casa, pero tú llegas a tu casa y no tienes tiempo para nada y tú siempre eres la última y la persona que tienes al lado no está viendo lo importante, pues ahí es cuestión de prioridades, es importante. Además, el conflicto o cualquier tipo de choque en tu vida va a influenciar Mucho. Negativamente, ¿verdad? En todo, cualquier dolor o patología o cualquier reincidencia, ¿verdad? Fíjate que cuando hablábamos del principio del programa, yo pienso que todo el mundo tenemos como un talón de Aquiles, ¿no? Y cuando te pones malo, siempre salta la misma tecla, que digo yo, ¡ay! Me duele esto, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque ha pasado algo. Te has encarado con alguien, tienes una situación laboral que no casa contigo, estás estudiando algo que no te gusta. En estos casi 2 años de experiencia me he encontrado con eso, ¿no? Que detrás de una lesión o de algo reincidente hay muchas cosas que pueden sumar
o restar. Y ahí entro yo mucho, a intentar Atar cabos. no convencer, porque no trabajo para convencer, sí para provocar hábitos saludables que ellos no conocen y que ellos sepan en conocimiento que son sus herramientas para sentirse bien. En estos 2 años, y digamos ya consolidados como una clínica de renombre, os han llegado todo tipo de casos, pero tenéis una particularidad y es que os llegan, digamos, los casos desahuciados de la medicina, los imposibles, los aparentemente sin solución. En tu caso esto lo normal sería que te amedrentara, pero sin embargo es todo lo contrario. Cuéntanos, ¿qué ocurre? ¿Por qué cuando te llega esto, digamos que dices, ok, esto lo saco, o lo sacamos, porque al final es de 2? Yo siempre, y mis clientes se ríen conmigo porque me apasiona mi trabajo y pienso que se ve eso, ¿no? Y entonces ellos vienen amedrentados y al principio yo me quedo así con cara, pero yo estoy pensando, ¿no? Para mí, mi trabajo, cuando me cuentan un caso extraño o un caso que a veces han fracasado otros profesionales, otras terapias, yo es como si viera, Inma, un coche desmontado. Es como un mecánico que abre el motor y para mí es un reto personal, ¿no? Y sobre todo tengo que lucharlo primero con un bloqueo de esa persona que me está diciendo... Una resistencia, ¿verdad? Vengo a ti, pero porque ya no hay nada más. Entonces, para mí es un reto personal. Pienso, de aquí vamos a sacar algo bueno. Bueno, cuéntanos alguno de estos desahuciados de la medicina, estos casos que en apariencia ya no tenían solución y todo lo contrario. En ambos casos que nos has compartido, se daba el que el cuerpo físico no tenía por qué estar reaccionando como realmente reaccionaba y funcionaba más, aquí viene la parte neuronal, el cerebro, la mente. Sí, sí. Cuéntanos esos testimonios. Pues, por ejemplo, un señor que se pegó un batacazo y, claro, estuvo con una pierna pues muy mal, dolido de una pierna, se hizo pruebas, no sé qué, y empezaron a salir las pruebas y con tanta sorpresa que las pruebas salían bien. Entonces, pero a él le dolía la pierna y cojeaba y se dispuso hasta agarrar un gallato, un bastón, porque su pierna no respondía. Pero es que lo estuve tratando y es que él había dicho que esa pierna no iba a funcionar, no la necesitaba. Entonces yo tuve que hacer un trabajo ahí muy importante de conexión. Sus músculos habían dejado de funcionar simplemente porque su cabeza había desenchufado esa parte. Él había aceptado que pasaría sus días hasta su muerte con un bastón. Claro, entonces una persona de 70 años no tiene por qué cojear si biomecánicamente y las pruebas médicas están diciendo que no pasa nada. Realmente era una desconexión mente-músculo, no había absolutamente nada. Y a medida que fueron pasando las terapias, yo lo grababa y le decía, ¿te ves? Porque era algo incrédulo para él, porque no reaccionaba, pero está pasando esto, no vas con bastón, ¿te ves? Ostras, sí. Entonces es un bloqueo neuromuscular y a partir de ahí hacemos una readaptación. Y ocurre más a menudo de lo que nos imaginamos, incluso después de una operación en la que aparentemente todo ha ido bien. Todo ha ido bien, pero te han retrasado la operación 2 años. ¿Es otro caso en particular de otra señora? Claro. ¿Una señora en este caso? Una señora que todo ha ido bien, me duele la cadera, me duele 2 años seguidos una cadera, paso por una operación perfecta, sale todo perfecto y no hay dolor, no te lo pierdas, no hay dolor, pero sigo cojeando, en mi cabeza sigo cojeando. Entonces, pues yo con esta señora he tenido que hacer un trabajo de neuromuscular para, además de ganar fuerza, unos músculos que hacía 2 años que trabajaban mal por cojear, ¿no? Pero después de una operación que ya todo va correcto, todo sincronizado, todo articularmente lineal, todo bien, pues enseñar a esta persona a caminar porque no funcionaba, no era correcto. En este caso, Nuria, ¿qué crees que se produce más? ¿Un temor al dolor y por eso no apoyo correctamente o un mal hábito de haber estado andando de una forma determinada durante mucho tiempo? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Cómo suele pasar? Las dos cosas. Todo suma, para bien o para mal. Por eso yo te hablaba, yo veo a mis clientes como en una órbita. Todo suma. Cuando empiezan a cambiar poquitas cosas, me dicen, ay, Nuria, es que solo he caminado 3 kilómetros. Todo suma. Antes no caminabas nada. Yo siempre les digo que poquitos cambios hacen la gran diferencia.
Y eso es lo que me dedico a impartir, sobre todo a que digan, no tengo siempre ganas de entrenar o no tengo ganas de venir siempre. Y yo siempre les digo lo mismo, digo, tú solamente ocúpate de llegar hasta aquí y de lo otro me encargo yo. Porque no siempre vamos a tener la motivación para entrenar o para cuidarnos o para comer bien, pero un mínimo para marcar la diferencia de salir de ese círculo perjudicial, sí, y les hago conocedores de eso. Claro, luego están ellos que deciden. Claro, has puesto sobre la mesa algo muy interesante, porque en esta trilogía Cuerpo, Mente y Espíritu existe un factor muy importante y es la adaptación, la predisposición del propio paciente. ¿Cuál dirías, según tu experiencia, que es la clave para que una persona se recupere de un dolor crónico, por lo menos mantenido en el tiempo y que aparentemente no tiene una respuesta física? Si tuvieras que establecer una clave, un eje. Un eje que tiene muchas ramas, muchas ramas. Me has dicho, ¿en qué trata la primera sesión conmigo? Y les estoy diciendo directamente que no solamente mis sesiones, porque ya saben, o ya han pasado por un fisio, o ya han pasado por un médico, o ya han pasado por una operación, y ya esa persona que está viniendo a mí ya sabe que las fórmulas mágicas no existen. Entonces ya están viendo que la clave van a tener que ser tocar muchas teclas. Esa persona que llega a mí normalmente viene con el trabajo hecho a nivel emocional, es decir, hasta derrotado. Aquí, claro, hasta aquí hemos llegado, lo que yo hacía no funciona, enséñame qué es lo que tengo que cambiar. En parte eso puede tener algo positivo, porque una de las cosas que ocurre, y nos ocurre a todos cuando vamos al médico, es no, pero yo sé lo que me pasa, no, pero yo sé lo que tengo que hacer. Aquí ya vienen derrotados en plan, no tengo solución, nadie me da solución, así que, no sé, haz tú. Claro. Es un poco así quizá. Un poco, bueno, salvando las distancias, pero sí. Dime qué puedo hacer. Dime qué puedo hacer o qué puedo cambiar porque lo que estoy haciendo no me funciona. Entonces ahí vienen con mucho trabajo hecho, porque me dejan hacer a mí y tocar muchas teclas. Antes te has comparado, y me ha llamado la atención, con un mecánico que abre el capó del coche. Yo, por ejemplo, si hago eso, solamente veo un montón de cables, que además, como todos están ennegrecidos, todos me parecen lo mismo. Yo también, Inma. En tu caso, ¿qué ves cuando, entre comillas, abres ese capó, esa caja de Pandora, esa mentalidad y ese cuerpo, ese espíritu de esa persona? Es que son muchos años viendo movimiento, ¿no? Desde la base, además, ¿no? Estoy hablando que daba clase a partir de 5 años, trabajando en la psicomotricidad de un niño, y veo un adulto cómo se comporta o cómo trabaja, o a veces he ido hasta el centro de trabajo donde están ellos para ver qué están haciendo o qué vicio técnico tienen para yo poder leer mejor. Me resulta mucha información cuando ellos se mueven, pero me puede llamar la atención una piel enrojecida o un sobrepeso reincidente, porque ahí hay muchas resistencias. Detrás de un sobrepeso hay muchas resistencias, de decir, yo soy así y no puedo cambiarlo, ojo, o la persona no puede estar entendiendo a dónde yo voy, necesito que me acompañen en esa decisión. En el tiempo que llevas, como bien decías, no solamente como directora de la clínica, sino con toda tu formación, todo el tiempo que llevas trabajando con otras personas, viendo, como dices, esa movilidad, ¿ha evolucionado? Quiero decir, ¿existe un síntoma, un dolor recurrente hoy día, una patología que de alguna forma se esté implantando o se haya implantado en nuestra sociedad? Yo entiendo que a veces no somos del todo conscientes de que somos una sociedad muy sedentaria. El deporte está mucho en la tele o mucho en los cuerpos fit que decimos de hago dieta para sentirme bien, pero no somos del todo conscientes de que, y te voy a decir la clave, estamos diseñados para movernos. Entonces, es como que nuestra sociedad se está convirtiendo en muy sedentaria, y todas las dolencias que vienen a causa de la inmovilidad o el sedentarismo y el comer mal, ultraprocesados, comida hecha, porque ahora nos dan todo hecho, el sentarnos 8 horas delante de un ordenador, de ahí vienen la mayoría de las enfermedades que ahora hasta los médicos están viendo que hay que promocionar el movimiento.
no sé si... no sé Sí, si estamos te hablando contesta. pues que al final cuál es el mal, el mal común. presente, el mal de los tiempos que estamos viviendo ahora, y precisamente podríamos ponerlo ahí, ¿no? En ese sedimentarismo, la forma en la que al final no nos movemos y estamos atrofiando nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, la persona que está 8 horas sentada en una posición hipercifótica, pues no es que yo tengo esta posición. Bueno, tú sabes que trabajando de forma armoniosa tu columna, puedes estar 8 horas sentada, pero moverte 1 o 2 y comer bien, y esa columna se volverá a modificar y estará bien. Eso es lo que falta, como una conciencia en la actualidad, ¿no? De decir, hay muchas enfermedades o muchas patologías de columna que dan por supuesto que tienen que vivir con el dolor, y no debería de ser así. Deberíamos entender en qué momento vivimos y poner solución, o decir, me tengo que mover más porque trabajo así, 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 y hacer una compensación. Hemos hablado de éxito, hemos hablado de mejora, pero hay un factor que no dejamos de hablar durante toda la noche, y es la importancia de la predisposición del paciente. En alguna ocasión también se ha dado la circunstancia, afortunadamente los menos, de que la falta de esa predisposición pues al final ha condicionado el resultado final de esa terapia. Cuéntanos algún caso en el que eso ocurra, precisamente por lo que estamos hablando, porque la persona se negó a seguir lo establecido. Ante todo, explicarte que la mayoría de mis pacientes son hernias discales, ¿no? O patologías de la columna. A veces son deportistas, pero claro, cuando un deportista tiene una hernia discal, una discopatía, lo primero que hacen, somos los peores pacientes nosotros, entonces lo primero que hacen es sentarse en un sillón y hundirse en la depresión, y a partir de ahí viene el sobrepeso. Salir de ahí es muy difícil. Me preguntabas... Sí, algún caso en el que por culpa de la poca predisposición del paciente finalmente no tuvo éxito la terapia. Claro, porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar muchas cosas. La Entonces, responsabilidad, de alguna manera, de establecer compromiso, ¿verdad? Claro, por eso yo estoy todo el tiempo con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Qué tal las agujetas de ayer? ¿Es agujetas o es tensión? Necesito saber si es dolor de tu dolor o es dolor muscular de entrenamiento. Yo necesito ese feedback. Y yo pregunto, y he hecho muchas horas fuera de consulta pendiente de mis clientes, y asimismo les pido un compromiso. Y a veces, pero me parece que han sido 2 personas en estos 2 años, pues no obtengo el compromiso que toca, porque a lo mejor no están dispuestos a cambiar ciertos hábitos de lo que estaban haciendo mal o les producía el dolor. Y fue un caso en concreto, nos comentaba recientemente un caso de un muchacho que tenía que bajar un peso, no fue. Cuéntanos esta historia. Claro, venía de su médico de cabecera, tenía que pasar por una operación de hernia discal, y casi en todos los casos que yo llevo, lo primero que piden es que el peso esté acorde a su composición física. Entonces, si tú eres un chico que mides 1,90 y estás excedido de peso, pues obviamente tus discos estarán así. Pero si yo no lo digo ya sola, sino que hay médicos que acompañan. Que avalan, sí. Que, claro, que ya lo están diciendo antes que yo. Entonces, el chico no se vio capaz de bajar de peso. Fíjate que yo, si me piden ayuda, les enseño a comer o a hacer platos, a escoger alimentos, sobre todo a buscar alimentos saludables, ¿no? O si tienen vicios o es lo que te decía yo, de platos rápidos o ultraprocesados, les enseño a cuidarse y a comer. Así que no los dejo solos en la pérdida de peso, sino que, bueno, un caso de readaptación sería también una persona que tuve, que fue ciclista de joven y aumentó 20 kilos. Y su readaptación no tenía ninguna lesión al menos a en apariencia, simple vista, sí. Pero el chico se ocupó solamente de bajar 20 kilos y está compitiendo en BTT. Así que yo estoy orgullosa. Y no era su plan, pero al final... Claro, pero yo me di cuenta que al final la readaptación se trata de eso también, de que algo no está funcionando y ellos ven a donde no quieren estar y donde estaban antes, porque este chico era deportista, le gustaba mucho la bici de montaña,
y actualmente ha conseguido volver a lo que estaba haciendo. Bueno, es una de las áreas de tu clínica es esa readaptación nutricional, establecer pautas de alimentación correctas, es una de las áreas que se trabaja. Precisamente con los tiempos el mes en el que estamos, los tiempos que se nos vienen ahora, el tiempo del destape, entiendo que habrás sido pues eso, testigo de muchas personas que justo en esta época pues quieren perder de peso, quieren tonificar y quieren pues eso, recuperar aquello que en todo el año han hecho. ¿Qué clave darías, qué nos recomendarías precisamente para no caer en esa espiral que además de no ser productiva, acaba siendo destructiva para tu propio cuerpo y creas hábitos que al final te van a hacer más mal que bien, ¿cierto? Claro, es que es una relación tóxica que creas entre la comida y tú y una relación tóxica entre la actividad física saludable, como nosotros decimos, a lo que es quemar calorías. Me parece totalmente desproporcionado la publicidad que se está haciendo en estos tiempos del deporte solamente para la apariencia, ¿no? El deporte que yo imparto o el deporte que impartimos nosotros es de moverse de forma saludable. No sé si estoy respondiendo a lo que tú me dices, porque entiendo el deporte y la dieta como cosa junta. La persona que viene o que acude a mi centro buscando una dieta solamente, la derivo a un dietista porque ya se dedican mejor ellos, ¿no? Sí, con eso contestas a mi pregunta. ¿Cuál es la clave? ¿Qué me puedes decir para tener la fórmula de éxito? La fórmula de éxito es ser hormiguitas. Yo les digo a mis alumnos de grupo, a mis alumnos de grupo que ya piensan, les digo que piensan como yo, es que la operación bikini como tal no existe o se hace todo el año y no solamente para enseñar, sino para sentirte tú con salud, de no dolor. Tener un cuerpo saludable de no dolor, no toxicidad, entender la alimentación como algo de nutrición, de que te estás nutriendo tú y cuidándote, igual que cuando te vas a mover o vas a hacer un paseo por el monte o un paseo por la playa. Me tengo que mover porque llevo 8 horas sentados, no porque tenga que perder X calorías. Esa sería la relación. Entiendo que llegados a este punto coincidirás en que a veces tiene mucho que ver tu relación con la comida, con cómo te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas incluso con el propio entorno. De ahí ciertas adicciones, lo que son los atracones, los ayunos exagerados, claro, todo influye, las ¿verdad? modas, claro, es que aquí yo entiendo que más influye lo que te han enseñado en tu casa, cómo te han educado, ¿no? ¿Cómo te han educado a ti, el si sabes hacer unas lentejas de la yaya que digo yo, o no, y te buscas la vida para espabilarte tú y hacer esas lentejas de forma saludable también, o cómo te han alimentado a ti, o cómo han visto la actividad física tus padres, si solamente de forma extraescolar es para quitarte de en medio, y de grande, o cuando te has puesto a estudiar en la universidad, solo ves por la tele que un yogur y una clase de spinning te va a salvar la vida, o te va a salvar el verano. Es que a lo mejor estoy resumiendo mucho, pero es así de distante la visión que se da desproporcionada del deporte y la dieta en estos momentos de Sí, de lo que es verano. un poco la moda, ¿no? No me te quiero despedir sin aprovechar tu amplísima formación y experiencia en tantas áreas deportivas como es entrenamiento personal, pilates, yoga, TRX, Tabata. Bueno, ¿existe alguna forma de saber lo que de verdad nos va a funcionar? ¿Alguna forma de leernos a la hora de qué elegir? Por supuesto, por supuesto. Mis clientes vienen a mí de forma personal y luego yo los derivo a grupo y en proporciones semanales conforme lo que a ti te va a venir bien. Tú tienes un trabajo de 8 horas sentada o de pie y yo te voy a pedir en proporción que hagas 2 horas semanales de pilates y a lo mejor una de Tabata, o que simplemente camines por la playa y vengas a hacer 2 clases de fuerza conmigo en función de la morfología de la persona y la edad, por supuesto, y la carga física y la intensidad. Se organizan, o les organizo a mis clientes y a mis deportistas la carga semanal de diferentes actividades que tienen que casar exactamente con lo que necesitan. No todo vale para todo el mundo. No sé Bueno, si ahora mismo, perfectamente, ahora mismo estamos viendo en pantalla las formas de poder contactar contigo, porque además, por lo que nos has contado, también podemos tratarnos contigo vía online. En esta pandemia hice un curso acelerado, como bien te dije, nos cerraron a los 2 meses de abrir
y nos tocó hacer videoconferencia. Y sí, a lo mejor pide una cita presencial para tasar a la persona o para medirla y poder ver sus parámetros de movilidad de forma presencial, y luego sí hacemos videoconferencias, sobre todo en hernias discales y trabajos de readaptación, o a veces también hice una readaptación de ligamento cruzado de una persona que se operó, y lo hicimos videoconferencia porque no nos dejaban salir de casa, así que... Bueno, no sé si preguntártelo, pero una mujer valiente, empresaria, obstinada y además apasionada por su trabajo, pero te lo voy a preguntar, ¿algún sueño, algo más que te quede por hacer, algún proyecto? No sé qué contestarte, estoy muy contenta de lo que estoy haciendo ahora. Te diría que poder ayudar a más gente. Me siento llena con lo que estoy haciendo, llena. No sé, me siento plena de lo que estoy haciendo y de cómo mis pacientes entienden mi manera de hacer. Fíjate, la clave es seguir tu instinto pese a que todo el universo te diga estás loca, sigue donde estás cómoda, sigue donde todo va bien. Fíjate. Nuria Miralles, especialista en readaptación neuromuscular, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y sobre todo pues, por ayudarnos a entender esa importancia de esa conexión cuerpo, mente, espíritu y la importancia sobre todo de saber que están conectados y que es imposible sanar un área sin que la otra no lo esté. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Inma. Hay quien asegura que toda enfermedad o dolencia viene de una ruptura con el equilibrio natural de cada uno, la forma en que nos vemos, valoramos o tratamos. De alguna forma también lo amables o severos que somos con nosotros mismos. Quizás sea tiempo de practicar la coherencia, de permitirnos vivir en coherencia. Esta noche lo hemos visto. Y esto no es otra cosa que aquello que pienses y digas siempre esté alineado con lo que haces. Quizá, si tú hablas, tu cuerpo no necesite hacerlo por ti. Permítetelo y recuerda, todo es posible si lo crees. Hasta la semana que viene.